Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagram's. Hoy tenemos de invitado en el hotel a Gustavo Faverón. ¿Qué tal estás, Gustavo? Bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Bueno, bien es una falsa respuesta, porque he estado contando mis tragedias de los últimos días viajando por los países vecinos, pero bien hoy día. Me ha encantado que tu historia, que vienes desde Maine, has estado en Francia, has estado ahora aquí en Madrid y has perdido por el camino el equipaje, o te lo perdieron, ha habido de todo, ¿no? Y ya, por suerte, ya lo reencontré demasiado tarde para París, pero a tiempo para Madrid. Pero tiene, ya te dije, de esos material para una de tus novelas. Bueno, claramente en algún momento me dio la impresión de que estaba comenzando un descenso al infierno más que un simple viaje por Europa, pero espero que esta hayan sido los últimos días dramáticos, digamos, del viaje. Pues tú vives en Maine, ¿no? Yo vivo en Maine, sí, hace ya 21 años. Qué maravilla, ¿no? Porque es una zona espectacular, la de Maine. Es muy bonita, el invierno es duro, el verano es muy bonito. En el invierno entiendes por qué hay tanta tradición de cuentos de horror en Maine. Te das cuenta de que en verdad, por lo menos los escenarios, hay una cosa que tú sientes, los pueblos son muy pacíficos, es un lugar muy tranquilo, pero te das cuenta de que hay algo latente, digamos. Claro, puritito Stephen King, eso, ¿no? Correcto, sí. Bueno, a lo mejor no hacía falta tanta imaginación, solo con asomarse a la ventana y imaginarse que puede haber ahí, allá afuera, ya tienes para una novela. Sí, no es por desmerecerlo, pero digamos que no hay que tener la imaginación más hiperproductiva del mundo para imaginar ciertos horrores en Maine. Comenzamos por la casa de él. Él vive en una casa que parece la casa de la familia Adams o de los Monsters, o algo por el estilo. Con una reja, con calaveras, es un tipo muy especial. Yo no lo conozco en persona, pero cuando yo recién llegué a Maine, él tenía una banda de rock y tocaba en las fiestas de los domingos en el pueblo, en el parque del pueblo. Aparentemente una persona muy afable y una persona muy querida por sus vecinos, digamos, ¿no? Por la gente del pueblo. Bueno, sale en una de tus novelas, ¿no? Que esto ahí te encanta usarlo. Es cierto, en Minimosca me di cuenta en algún momento, que es la tercera novela, me di cuenta de que el escenario ya era muy la tierra de Stephen King y decidí ya incluirlo a él mismo como personaje, ¿no? Como embajador de Maine. Claro. De esa zona. Claro. Pero eso te gusta a ti mucho, ¿no? Porque también ahora con tu nueva novela, que ya se lo he dicho te lo he dicho a ti, se lo he dicho a tus editores, se lo he dicho a todo el mundo, lo digo en el podcast, que es una de mis novelas favoritas del año, Madame Vargas Llosa, con Fulgencio Pimentel, que esto es una cosa maravillosa, este libro. Gracias. Y también ahí hay una... No sé cómo... Es difícil de describir o definir o encorsetar, ¿no? Lo que es esta novela, pero también Vargas Llosa tiene un protagonismo, de algún modo, ¿no? En Correcto, esta novela. Y también te gusta mucho eso, lo de Stephen King, Vargas Llosa, y alguno más, me acuerdo, algunas personas así conocidas han pasado por ahí. Sí, no es raro. En Vivir Abajo, sobre todo, hay un personaje muy central, está basado y se llama Jaime Sáenz, como el poeta boliviano Jaime Sáenz. Y sí, en Minimosca está Allen Ginsberg, hay algunos otros que aparecen, Duchamp aparece en algún momento, ¿no? No solamente... Y Werner Herzog, ¿no? También es bastante con Fitzcarraldo, ¿no? Con Fitzcarraldo, sí. En Vivir Abajo y en y en Madame Vargas Llosa, ¿no? Está Herzog de alguna manera, ¿no? Sí, muy presente. Sí. ¿Y cuál fue el principal motor de arranque para escribir Madame Vargas Llosa? Yo digamos que es una especie de recorrido por el universo de Vargas Llosa de una manera muy original, lúcida, divertida y diferente a todo. Fue una cosa muy curiosa. Yo nunca tengo un plan muy claro de lo que voy a escribir. Mi siguiente novela siempre es un poco un misterio para mí hasta que comienzo a escribirla. Y en este caso decidí por primera vez a investigar un poco el tema, ¿no? Lo que yo pensaba que iba a ser el tema de la novela antes de comenzar a escribirla. Y mi plan era... No tiene nada que ver con el resultado. Mi plan era escribir una novela basada en una canción de los Beatles, en Eleanor Rigby. Y siguiendo el método vargasllosiano de investigar, buscar en archivos, visitar lugares, etc.,
viajé a Londres, estuve unos días en Londres, después en Liverpool, visitando las casas de los Beatles, el cementerio donde está la tumba del personaje Eleanor Rigby, o sea, de la persona real, quiero decir, preparando mi investigación para escribir una novela corta sobre la canción. O sea, quiero decir, una novela que es una especie de versión, Sí, ¿no? alargada. A partir de la canción. Sí. La canción tiene como 3 escenas en la vida de 2 personajes y siempre he tenido la impresión de que hay una enorme historia detrás de eso y quería escribir yo esa historia. Y me había puesto un plazo, me puse un plazo temporal, quería escribir la novela, porque mis novelas anteriores son muy largas, quería escribir una novela corta y que la pudiera terminar en el verano del año pasado, ¿no? En el verano pasado. Eh, Esa fue una de las razones por las cuales elegí Eleanor Rigby. O sea, ya sé cuál es el principio, el medio y el final porque está en la canción, pues puedo como limitarme. Y entonces pasé un tiempo, unas semanas, buscando la voz del narrador y no encontraba la voz del narrador y en algún momento encontré una voz que funcionaba muy bien para contar la historia, por lo menos el principio de la historia, y después mi esposa me hizo notar, esa voz se parece un poco a la voz del narrador del Hablador de Vargas Llosa. Mm. Y me di cuenta de que era cierto, y entonces comencé a experimentar un poco qué pasa si cuento la historia como si fuera una novela que Vargas Llosa quiere escribir, Sí. ¿no? Como si fuera el principio de una novela de Vargas Llosa. Y al final descarté la historia de Eleanor Rigby y me concentré más bien en esa otra idea que me pareció interesante, ¿no? La idea de un personaje, un escritor que quiere escribir, en el caso de esta novela, una escritora que quiere escribir, que es una lectora fanática de Vargas Llosa. Y que hace cosplay de... Exacto, que casi que no puede esperar a que Vargas Llosa publique su siguiente novela. Apenas sabe cuál es el título del proyecto de la siguiente novela de Vargas Llosa, lo que hace ella es sentarse a escribirla, ¿no? Escribir sus propias versiones, ¿no? Entonces vive escribiendo las novelas de Vargas Llosa por adelantado, ¿no? Y ese es el personaje que le da título a la novela, ¿no? Madame Vargas Llosa. Sí, no, pero vamos, y me parece muy valiente la elección de hacerlo con Vargas Llosa, porque, bueno, tú eres de Perú, ¿no? Y entiendo que ahí es una institución, pero a veces incluso aquí, de alguna manera, siento que se antepone el personaje de Vargas Llosa al escritor. Ujú. Entonces eso me parece a veces que puede ser un poco peligroso para empezar una novela y poner incluso Vargas Llosa en el título, ¿no? Que dices que es algo tan potente ya, es como su nombre, es como una catedral, ¿no? Que a veces arrasa con todo, se lo lleva todo por delante. O puede parecer que tú haces una sátira o una parodia o algo así y no, es mucho más complejo y mucho más divertido que todo eso. Correcto, claro. Y además con Vargas Llosa siempre está el asunto de la gente que lo admira como escritor, los detractores que tiene como escritor, y luego la gente que lo admira políticamente, la gente que está lejos de él Sí. políticamente. Yo no estoy muy cerca de él políticamente, pero sí es uno de los escritores que más ha influido no solamente en mi escritura, sino en el hecho mismo de que yo sea escritor. Yo creo que mi vocación, la primera vez que yo sentí que quería escribir novelas, fue leyendo novelas de Vargas Llosa, ¿no? Mm. Que no es una cosa muy rara entre los escritores peruanos, suele ocurrir, ¿no? Tu impulso para convertirte en escritor en el Perú suelen ser gente como Vargas Llosa, o Alfredo Bryce, o Ribeiro, o Vallejo, o José María Arguedas, digamos. Eso no es muy especial, pero para mí también sabes qué había ocurrido. Yo alrededor del año 2013 o 2014 recibí una carta de Vargas Llosa, a quien yo solamente lo había conocido porque lo había entrevistado un par de veces, pero recibí una carta de él que acababa de leer mi primera novela y que le había gustado mucho mi primera novela y quería conocerme. Y me invitó a tomar un café en su casa en Lima. Luego nos fuimos haciendo amigos, no grandes amigos Sí. íntimos, digamos, pero amigos a lo largo de los años. Eh, y yo no tenía, como te digo, esto es hasta junio del año pasado, yo no tenía ninguna idea de escribir una novela sobre Vargas Llosa y yo mismo no sé exactamente, eh, ¿hay alguna conexión con la muerte de Vargas Llosa? Vargas Llosa murió en marzo y cuando él murió yo no tenía ninguna idea de escribir algo sobre él y de repente en julio, agosto, ya estaba escribiendo Madame Vargas Llosa. O sea, creo que en el fondo hay también un deseo mío
volver después de la muerte de Mario, de regresar sobre sus ficciones y tratar de discutirlas dentro de una novela, ¿no? Entonces la novela, en efecto, como dices, no es simplemente una parodia, una sátira, una cosa así, No, sino tampoco un homenaje, tampoco es es un juego, exactamente... es un juego de ficción. Exacto, es un juego, sí. Y me parece formidable Y lo una que has cierta conseguido. Sí, Sí, también. Tal cual. también, ¿no es cierto? ¿De Como, dónde vienen las ideas de Vargas Llosa? ¿Cómo es que...? A mí me atraen... Las novelas que más me gustan de Vargas Llosa son probablemente las más clásicas, La Guerra del Fin del Mundo, La Casa Verde, o La Guerra del Fin del Mundo, de hecho, es importante en mi novela. Pero a mí me gustan en general mucho las novelas en que Vargas Llosa escribe sobre temas políticos y hay en sus novelas personajes que parecen representar sus propias ideas políticas y luego hay personajes que son muy opuestos sí. y de alguna manera Vargas Llosa deja un poco, si el personaje opuesto tiene mejores argumentos y mejores explicaciones para los problemas Sí. que se discuten en el libro, muchas veces ganan la discusión, ¿no? En sus novelas. El Hablador es un ejemplo, ¿no? Donde hay un personaje que es Vargas Llosa, hay un personaje que tiene una posición completamente distinta acerca de la relación entre el Perú occidental y el Perú indígena amazónico, pero ese personaje, el que es un anti-Vargas Llosa, al final termina siendo más simpático y más creíble que el otro. Y me interesan mucho esas novelas en las que Vargas Llosa se concentra mucho en hacer muy sólidas y muy sólidos y muy creíbles los argumentos en contra de las ideas políticas que él tiene en el mundo real, Sí, digamos, que ¿no? parecen incluso personajes que son como un sparring de sus propias ideas, ¿no? O sea, Exacto, y que a veces ganan, ¿no? A sí, veces sí. ganan la discusión, ¿no? Y, por ejemplo, sí, estoy muy de acuerdo más en lo que dices, que parece es una exploración, incluso cuando va tus protagonistas empiezan a venir por los sertones brasileños, Ajá. parece como que estuvieras tú por el vasto universo de las novelas de Vargas Llosa, ¿no? Como un Ya. poco ahí en mitad de, a veces también por la selva, por esos lugares un poco peculiares y parece que estás tú ahí, no sé, como intentando encontrar hallazgos ahí dentro de todas esas novelas. ¿Tuviste que releer algo de Vargas Llosa o no? No releí nada al propósito, porque no quería, o sea, quería que el lenguaje narrativo, sobre todo el del personaje Madame Vargas Llosa, fuera, que se pudiera reconocer un poco el Sí, tono, ¿no? De ciertos narradores de Vargas Llosa. Y también un poco jugando, hay bastante humor, creo yo, en la novela, mucho, mucho. jugando un poco con eso. Pero al mismo tiempo no quería que se volviera un documento crítico, Claro. digamos, ¿no? Y no quería contagiarme demasiado del Sí, lenguaje es barragán. que Entonces no quise, al propósito no quise, no abrí ni una página de ningún libro. Recuerdo que cuando comencé a escribir puse sobre mi escritorio El Hablador, La Tía Julia y El Escribidor y Pantaleón y las Visitadoras, pero preferí no abrirlos al final. Los tuve ahí como recuerdo, digamos, ¿no? Acuérdate que estás escribiendo sobre esto, ¿no? Pero no los revisé. sí, incluso a veces abrir una página al azar y encontrarte o recordar o refrescar, pero es verdad que no, que es mejor porque si no, es que es lo que te decía, que es lo que admiro mucho del libro es esa aproximación, pero que encontrar a veces el punto justo es delicadísimo, porque no puedes tampoco convertirlo en un pastiche de novelas de Vargas Ya, Llosa o exacto. un homenaje, porque ya quizá es demasiado meta, pero Claro. a la vez, por ejemplo, yo que no he leído, o sea, he leído cosas de Vargas Llosa y otras cosas no he leído. Entonces, me ha gustado desde mi experiencia de reconocer ciertas cosas y luego otras no saber de qué me estaban hablando o no reconocer lo que me están hablando, pero al mismo tiempo que estuviera muy bien metido en la novela. ¿Sabes? Ese equilibrio me ha parecido para mí sensacional como lector intermedio de Vargas Llosa. Claro. Y además una cosa que para mí era interesante y divertida al mismo tiempo es que el personaje que es quizá el más central en la novela es esta persona, esta mujer brasileña, una mujer transgénero brasileña, ¿no? De Río, que quiere ocupar el espacio de Vargas Llosa, quiere escribir los libros de Vargas Llosa antes de leerlos, de hecho antes de que Vargas Llosa termine de Sí, escribirlos. Y entonces hay esta idea de la anticipación que es un poco adivinatoria, ¿no? Ella está jugando un poco a escucha que la siguiente novela de Vargas Llosa se llama, no sé, La Guerra del Fin del sí, Mundo, entonces sí. ella dice, ok, voy a escribir una novela que corresponda con ese título y con ese tema,
pero no es como el Pierre Menard de Borges, ¿no? Sí. Que quiere escribir el Quijote y en efecto escribe el Quijote. Ella no acierta, ¿no? Y está siempre suponiendo. Entonces yo quería también dejarme a mí un poco en la oscuridad también, ¿no? No tener demasiado presente los textos de Vargas Llosa en la mente y ciertamente no volver a revisarlos para para asegurarme en cierta forma de que ella se equivocara en Sí. en sus propios pronósticos de cómo iban a ser los libros de Vargas Llosa, ¿no? Hay además mucho juego hay un momento que me encanta en tu libro que es brillante y descacharrante, que es cuando con un psiquiatra, ¿no? Hay como un intercambio de posiciones, ¿no? Entonces Claro. el paciente se vuelve psiquiatra y el psiquiatra se vuelve paciente. Correcto. Divertidísimo. Y hay mucho de eso, lo de el cambio de posiciones en la vida, ¿no? Lector, autor o paciente, psiquiatra y todo eso. Cómo juegas con eso me parece muy original a la vez que subversivo y tampoco te pasas de eso, ¿sabes? Claro, me parecía, bueno, yo he escrito en casi todas mis novelas anteriores la idea de la locura, de la De la enfermedad amnesia mental también. y el hospital psiquiátrico Sí. como espacio, la idea de la amnesia, etcétera, y la inestabilidad de la identidad de los personajes que se convierten en otros, etcétera. Lo he tratado en muchos casos muy seriamente en otras novelas y me parecía me sentí muy cómodo y me divirtió mucho tratar de verlo desde un punto de vista más cómico, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo seguir jugando con la idea de reinventar figuras literarias. El psiquiatra que termina convirtiéndose en paciente es el psiquiatra tiene el nombre y está más o menos construido sobre la figura de un psiquiatra que aparece en una novela de un escritor brasileño de finales del siglo XIX, que es Machado de Asís, Ah, ¿no? Tiene el mismo nombre sí. y además, curiosamente, en esa novela, y recién me di cuenta cuando ya estaba escribiendo, cuando ya había elegido incluir a este personaje de la literatura brasileña en mi novela, eh, me di cuenta de que en la novela de Machado de Asís, el manicomio que aparece en la novela donde trabaja ese psiquiatra se llama La Casa Verde, Ah, curiosamente. Es una coincidencia muy, casi como tal vez por eso elegí, ¿no? Inconscientemente, sin darme cuenta, eso, ¿no? Pero ya, la idea es que en esta novela finalmente cualquiera puede rápidamente convertirse en un paciente psiquiátrico, sí. ¿no? Incluyendo cualquier psiquiatra, ¿no? Sí, y luego, por ejemplo, es que también Vargas Llosa se presta mucho ese tipo de... Ah, es que casualidades de la vida. Me habían regalado el libro este muy polémico, que es Lo que Varguitas no dijo. Ah, el Que, libro de Julia Urquidi, claro. claro, que era su tía con la que para eso estuvo enamorado y entonces tuvo relación y entonces Fue su esposa, fue su primera fue esposa, su, ¿no? fue su esposa, Sí. compró todas las ediciones, dicen, era difícil de encontrar. Una cosa como muy... Y ahí ver a Vargas Llosa también como convertido en personaje. Entonces, también me había leído hace poco, también vino a mi cabeza, venía continuamente esto de este juego de casi de espejos del el escritor convertido en personaje, todo eso, Claro, había mucho de esto. claro. Y yo en la novela trato de jugar. Hay ciertas novelas de Vargas Llosa en las que Vargas Llosa aparece como personaje, Mm, pero que en verdad el Vargas Llosa que aparece es en cierta forma ya una versión paródica del mismo. sí, El Vargas Llosa finalmente hay una imagen de Vargas Llosa como un tipo muy, muy serio, como, ¿no? Como alguien que se toma su trabajo y su posición como intelectual con una seriedad extrema, pero hay algunas novelas de Vargas Llosa en las que él construye un Mario, ¿no? Un Varguitas, de hecho, sí. como en La tía Julia y el escribidor, que ya es una versión paródica y humorística de sí mismo. Y ese fue un poco el punto de entrada para mí para construir al Vargas Llosa. Vargas Llosa en mi novela aparece poco directamente, pero cuando aparece en las escenas que para mí son más casi caricaturescamente cómicas, ¿no? Mm, Madame Vargas Llosa se lo encuentra disfrazado de Santón en el desierto en Brasil en algún momento porque él está investigando para escribir una novela sobre santones del sí. desierto en Brasil, ¿no?
Pero un poco viene de ahí, ¿no? Yo creo que hay el espíritu humorístico de ciertas novelas de Vargas Llosa, yo creo que se ha un poco perdido para los lectores detrás de las novelas Sí, más serias, claro. Pero ¿no? Pantaleón y las visitadoras, por ejemplo, es muy divertido. Es desopilante, es muy graciosa. Es muy graciosa. Sí. Tú, por ejemplo, de eso, ¿cuál es la novela más divertida que tú crees que tiene o que recuerdas de Vargas Llosa? ¿Y qué es lo que admiras de él como escritor de novela, de ficción? ¿Qué es? Como escritor de novelas en general, yo creo que es la ambición casi enloquecida que tiene, ¿no? Sobre todo en la primera etapa de su literatura, ¿no? La idea de la novela total, ¿no? La idea de que tú puedes construir una novela que sea casi tan compleja como el mundo mismo, ¿no? Como una sociedad entera, ¿no? Desde el momento de su fundación hasta su muerte, ¿no? Que es una cosa que comparten muchos escritores del boom, ¿no? Sí. Esa es la idea de Macondo, de Cien años de soledad, ¿no? De García Márquez, ¿no? Describir una sociedad entera desde el momento de la fundación hasta la aniquilación de esa sociedad. Pero también es lo que pasa con el pueblo de Canudos en la Guerra del Fin del Mundo, ¿no? Es descrito desde la fundación hasta que se extingue el pueblo. Esa ambición eh, es un poco ambigua mi sensación, porque al mismo tiempo yo siento por un lado que esa ambición desmedida es lo que impulsó a los escritores del boom a escribir estas novelas extraordinarias. Estoy hablando no solamente de Cortázar, de García Márquez y Vargas Llosa, pero también gente como Cortázar, Carlos Fuentes, Carpentier, etc. Al mismo tiempo, me parece una ambición difícil de sostener hoy día, ¿no? Y yo creo que para escribir novelas totales con el espíritu del boom latinoamericano, había que tener no solamente la ambición, sino además una cierta fe casi absoluta en la figura del escritor como una especie de Dios, ¿no? Que controla hasta el último detalle de sus Sí. obras, y también una creencia ideológica por detrás, ¿no? Vargas Llosa como liberal, García Márquez como socialista. Hay como un esquema político ya en su mente que les permite ver, o a través del cual ven el mundo, ¿no? Y yo soy mucho menos ideológico, ¿no? Entonces, a mí me gusta la idea de seguir tendiendo hacia escribir algo parecido a las novelas total, sobre todo pensando en libros míos como Vivir Abajo, como Mini Mosca, o el plan de ¿no? Porque Madame Vargas Llosa es el primer volumen de una cosa más grande, ¿no? Que es el título general es Más opio para el pueblo, ¿no? Em, Se va a llamar eh, así ¿Perdón? Se va a llamar así, dices. Sí, sí, por ahí en las primeras páginas del libro, no en la portada, pero más adelante, Qué está bien. el subtítulo Más opio para el pueblo, Más obvio ¿no? para el pueblo 1. Uno, Ahí asumen lo del en juego de efecto. espejos y tal. Y luego, la más humorística de las novelas de Vargas Llosa, para mí, bueno, Pantaleón y las Visitadoras es muy abiertamente humorística, pero a mí la que me hace reír cada vez que la he leído es precisamente La tía Julia y el escribidor, ¿no? Mm, Porque además en esa novela hay esa especie de paralelo constante entre el joven Vargas Llosa que quiere convertirse en sí, novelista esa pulsión que y el tiene. viejo Pedro Camacho que escribe radionovelas, Mm, ¿no? Una literatura muy poco sofisticada y muy, muy populista, pero que al mismo tiempo él no quiere ser el escritor, él ya es un escritor y además con muchísimo éxito, ¿no? Eh, y en cierto momento de la novela tienes la sensación de que hay una relación como del elitista y de superioridad, ¿no? Del joven Vargas Llosa hacia el escribidor de radionovelas, pero después te das cuenta, o tal vez en la segunda lectura te das cuenta de que hay mucho cariño hacia la idea del escritor popular, ¿no? De que la idea final de Vargas Llosa no es tan elitista en esa novela, incluso en comparación con cosas que él escribió en ensayos, ¿no? Porque él todavía es de una generación en la que había mucha fe en la idea de que existía la alta literatura versus la literatura popular que no era tan importante, etcétera. Pero en esa novela están puestas casi a un mismo nivel, ¿no? Esa es una idea que yo trato de recuperar en Madame Vargas Llosa, ¿no? En el sí. hecho de que Madame Vargas Llosa tal vez no es una gran escritora, pero es una escritora que tiene su propio valor como escritora del pueblo para el pueblo, ¿no? Bueno, y luego está el escritor de telenovelas, que es Fittipaldi. Fittipaldi, que es maravilloso. Y es curiosamente al principio de la novela, por lo menos,
su único mérito, el mérito por el cual la gente lo reconoce, no es que sus novelas sean buenas, sino que las escribe rápidamente. Sí, las escribe, que es un poco como estos escritores de novelas de pulp, que antes había como Claro. de que una semana te hacían Claro. un western súper complejo o una novela negra increíble que la gente devoraba en los kioscos a precio de $1, Claro. con este material de autodestrucción, casi que era el pulp Claro. este que se rompía en cuanto Claro. lo leías, de usar y tirar. Y tiene mucho de eso, ¿no? Como, y además me hace gracia que ideas muy complejas detrás para hacer una telenovela, ¿no? De Claro, ideas lógico, complejísimas lógico. detrás. Y luego, cómo potenciar una novela para, digamos, a partir de un solo tema escribir no una, sino 3, 4, 5, porque tienen que escribirse y consumirse rápidamente. Estoy pensando también en el cine de la serie B americana, digamos, Sí. ¿no? Como construían escenarios para una película, pero los usaban para 4 o 5 películas, Sí. o filmaban ciertas escenas y luego usaban fragmentos de esas escenas en 3 o 4 diferentes películas, simplemente para aprovecharlo un poco más, ¿no? Y Ajá. producir más rápido, ¿no? Pero incluso ese personaje de Fittipaldi, el autor de las telenovelas, en mi novela, está en cierta forma también inspirado en ese Pedro Camacho se llama, ¿no? El autor de las radionovelas de La tía Julia y el escribidor, ¿no? Sí. Sí. Maravillosos todos estos personajes que van circulando por tu libro y cómo se relacionan y cómo se van cruzando sus vidas. Rui Guerra, Ujú. Madame Vargas Llosa, por supuesto, Fittipaldo, son todo maravillosos. Y Rita Fontana, que es Sí. finalmente en cierta forma la que está detrás de todos los demás, ¿no? Sí. Una historia de verdad increíble, muy divertida, que la gente se tiene que acercar a conocerla. También te quería preguntar, aquí tenemos, Gustavo, el cuestionario Proust. Yo quiero saber más de Gustavo Faverón. ¿Te parece? ¿Te lanzo alguna pregunta para Claro saber? que sí. A ver, te cuento antes de que me hagas la primera pregunta. Sí. Curiosamente, yo fui director de una revista que salía todos los sábados en el Perú, era muy popular en los años 90. Y la revista terminaba con el test de Proust. Teníamos Hombre, un test de Proust en la última página. aquí Sí. se usa mucho también la revista Vanity Fair también. Era una variante de eso, sí, Claro. sí. Em, ¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta? A ver, yo creo que un día en la playa con mi esposa y mi hijo y mi hija y cada uno con un libro con un libro enfrente es bastante cerca de la felicidad total. Pero estoy pensando no idealmente, sino más bien recordando, ¿no? Eh, Sí. el libro de playa, ¿eh? Eso es Ajá. un género en sí mismo, ¿eh? Hay que Ujú. elegir bien. Precisamente un amigo mío, Félix, que estuvo aquí, le tomo el pelo siempre porque una vez en Santander fuimos a la playa y él se llevó la fiesta del chivo y empezó ese mismo día en la playa. Ah, sí. Y digo, me Mira, parece qué una lectura curioso. ambiciosa para un día de playa, ¿no? Empezar Es ambiciosa. con la fiesta del chivo en la página 1, además. Es ambiciosa. Te cuento que la primera vez que yo hablé con Vargas Llosa fue cuando él regresó al Perú después de muchos años para presentar la fiesta del chivo. Pero él se fue del Perú cuando perdió las elecciones con Fujimori. Que está aquí también muy presente, esa Claro, parte. claro, exacto. Sí, sí, sí. En la novela dice, perdí las elecciones por culpa de la izquierda, del centro y la derecha. Es un poco lo que pasó, en verdad, en aquella época. Entonces, mi primera conversación con Vargas Llosa fue sobre la fiesta del chivo, justamente. Y mi última novela de playa fue Los hermanos Karamazov. Fue la Bueno, última. también, nada. Los 2 tomos, o te llevaste solo uno, o te llevaste los 2 para... Fue en audiolibro, así que en audiolibro. Bueno. sé que eran 36 horas, no sé cuántos tomos eran. ¿Cuánto estuviste bajo el sol? Eso, sí. A lo mejor tus momentos que te escuché decirlo en algún lado que habías tenido un episodio de amnesia en la playa. Es cierto. Sí. Y a lo mejor fue por la exposición al sol y 36 horas después de escuchando a los hermanos Puede ser, Karamazov. pero lamentablemente hubiera sido mejor tal vez, pero fue un golpe contra una piedra por estar jugando fútbol en la arena con mi hija. Sí, sí, eso aparece en el principio al principio de Mini Mosca le pasa eso a un Sí. personaje, pero la amnesia le dura meses, ¿no? Pero a mí me duró un día y medio. Fue un momento, eso si me preguntas cómo imagino el horror absoluto, pero ese un día y medio sin saber quién eres. Sí, sí. Sí, y hablando con mi esposa y con mi hija sin reconocerlas, sin reconocerlas. Sí, en el fondo es un simulacro de Alzheimer. Sí, completo. Es aterrorizante, en verdad. Sí. Y mira, ¿cuál dirías que es tu mayor miedo?
Yo creo que la pérdida, sin querer ponerme demasiado serio, pero la pérdida de mi familia es como... Quizá porque yo sufrí pérdidas grandes más o menos joven. Mi madre murió cuando tenía 19 años. Y mi familia se fue disolviendo rápidamente después de eso. La idea de la pérdida de gente muy cercana es probablemente lo que más miedo me produce. Sí. Y también, fíjate, creo que también te lo leí en una entrevista a propósito de Mini Mosca, que también decías, el mayor miedo es no ser un buen padre, ¿no? No estar Es cierto, esa es una cosa que yo tengo muy presente, ¿no? Y de hecho el tema de la paternidad eh, y de los daños involuntarios que un padre pueda dejar en sus hijos es una cosa que está muy presente en todas mis novelas. Probablemente Madame Maravillosa sea la única en la que no es demasiado obvio, demasiado visible, o tal vez no está en la novela, no estoy muy seguro. Pero en Mini Mosca y en Vivir Abajo es crucial, ¿no? Es una cosa central, sí. un rasgo que no te guste de ti mismo, que te cueste o que tengas que de alguna manera controlar. Yo tengo una enorme ansiedad social. Mm, Enorme ansiedad social. A mí cualquier evento social, aunque sea muy pequeño, una pequeña fiesta o incluso invitar gente a mi casa, aunque sean 3 personas y las conozcan muy bien, me produce una ansiedad enorme. Este, hablar en público, etcétera, y son cosas que además son cotidianas. Quiere decir que sí, esa para un ansiedad me da todo escritor, el y para tiempo. un escritor. Y no solo escritor, sino que además soy profesor Sí, universitario. A mí sí. me da un cierto temor cada clase. ¿De qué das ¿No? clase? De literatura latinoamericana. Este último semestre estuve enseñando una introducción a la poesía latinoamericana y un curso sobre Jorge Luis Borges. Tú de Borges, me lo pregunta mucha gente. ¿A la gente por dónde le recomiendas empezar por Borges? O por... Mira, qué curioso. Yo estaba hablando con César, mi editor de Fulgencio Pimentel, hoy día y le mencioné un cuento de Borges y él ha leído mucho a Borges, pero le mencioné uno que él no ha leído y después nos dimos cuenta, él se dio cuenta de que él no ha leído el primer libro de relatos de Borges, que es Historia Universal de la Infamia. A mí me parece un buen punto para comenzar a leer a Borges. No comenzar ni por Ficciones y El Aleph, que son los Mm, dos mejores libros de cuentos, me parece. Y probablemente son de los mejores libros de cuentos que se escribieron en el siglo XX. Pero comenzar por el anterior, Historia Universal de la Infamia, o comenzar por alguno de los dos últimos, El Libro de Arena o El Informe de Brody, que son libros, son un poco más accesibles que los otros, porque el típico Borges es alguien muy lleno de referencias, de alusiones, de citas, sí. etcétera. Y hay lectores que se pueden sentir muy atraídos por eso y hay lectores que pueden sentir que el libro los rechaza un poco por eso, Mm, ¿no? Pero Historia Universal de la Infamia probablemente es un buen principio. mm. ¿Y un rasgo que no soportes en los demás? Que también que te ponga un poco atacado. Ah, la alegría. La alegría. La gente que es constantemente alegre o que parece constantemente alegre me irrita un poco. Pero fíjate que he dicho la alegría, no he dicho la felicidad. A mí obviamente a mí me alegra mucho la felicidad ajena, pero la alegría, esa alegría así, ¿no? Sí, Exultante, sí. obvia, clara y omnipresente que tienen algunas personas, a veces me resulta un poco irritante. Escribiste un ensayo que se llamaba Contra la alegoría. Puedes escribir ahora Y yo siempre, contra la alegría. y yo Puedes siempre hago esa cambiando. broma. Sí. Digo, mis detractores dicen que se llama contra la alegría, pero no, es contra la alegoría. Sí, sí. ¿Y por qué contra la alegoría? ¿Cuál era tu...? Ese era un libro de teoría literaria que está un poco basado en mi tesis doctoral y era como un estudio acerca que también es una idea muy borgiana, ¿no? Y que hay una diferencia fundamental entre escribir novelas y escribir alegorías, ¿no? Una alegoría suele ser una construcción ficticia en la que la idea básica es que todos los elementos que forman una alegoría tienen un sentido muy claro, ¿no? Tienen un significado muy claro y un orden muy preciso para que la alegoría funcione, ¿no? Es como un sistema de Sí. metáforas, ¿no?
Y a mí lo que más me gusta de la novela en general es que no es tan fija, no tiene ese orden tan obsesivo que a veces me parece a mí un poco casi fascista, digamos, ¿no? Sí, porque entonces implica que tú sepas lo que es lo correcto, la realidad. Exacto. Es un poco lo mismo que te decía hace un rato de por qué yo creo que ahora el plan de escribir novelas, tipo las novelas totales del boom, a mí me parecería, si yo tuviera que hacerlo, me parecería casi una condena, digamos, porque implica un poco la creencia en, ¿no? Es como un acto de fe en que tú tienes ya una especie de entendimiento del mundo que es anterior a la escritura del libro, ¿no? Y a mí lo que más me interesa de escribir un libro es ir descubriendo cosas mientras lo escribo, ¿no? Entonces yo llego incluso al extremo de no tener nunca un proyecto, ni siquiera un esquema, digamos, de cuál es la historia que voy a contar, justamente porque quiero evitar que sea alegórico. Y al mismo tiempo, sin embargo, cuando una novela parece alegórica, pero no lo es en el fondo, cuando te da la impresión de ser una alegoría, pero los significados, los sentidos son suficientemente abstractos como para prestarse a muchas interpretaciones distintas, como una novela de Hawthorne o una novela de Kafka, digamos. Eso sí me llama mucho la atención, ¿no? A mí de estas novelas que tú dices, tipo El Boom, que construyen un universo, o que son capaces de construir un universo, un mundo, una sociedad, su propio universo dentro de esa novela, siempre me parece muy interesante algo que creo que no mucha gente repara, que es en qué momento tú estás asumiendo o permites que el mundo real se cuele o no. Eso me parece muy complejo, ¿no? ¿Hasta qué punto en este universo que tú has construido permites que existan personajes reales que nosotros habitamos? Porque entonces ya, de alguna manera, tiene que intervenir en ese otro mundo, ¿sabes? ¿Hasta qué punto admites que aquí, en este universo que tú has construido, ha existido Kennedy o ha existido Michael Jordan o Vargas Llosa o no, o es de cero, ¿no? Entonces me parece muy complejo como una decisión de hasta qué punto dejo que eso se mezcle como vasos comunicantes o hasta qué punto son cosas totalmente diferentes e independientes. Claro, es un tema de discusión interesante que yo recuerdo desde la época en que estudiaba yo lingüística en los primeros años de universidad, acerca de, pues es una pregunta típica en la filosofía del lenguaje, ¿no? Digamos, cuando en una novela europea del siglo XIX aparece Napoleón, ¿es Napoleón, ¿no? ¿O es simplemente una proyección imaginaria creada por la novela, creada por el autor, etcétera? ¿Y hasta qué punto puedes tú identificar al personaje con la persona y luego al hecho histórico con el hecho de la manera en que es reconstruido dentro de una ficción, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que a mí me parecen más peligrosas de la novela total es que las novelas totales suelen tener como esta gran visión del mundo y al mismo tiempo te hacen creer que dentro de esa novela hay como una clave de solución para los problemas reales en el mundo, Sí, cuando en verdad lo que hay es una solución para los problemas de la novela. Claro. ¿No es cierto? Y entonces se vuelve al final casi como un truco ideológico, ¿no es cierto? Como si estuvieras tú siendo convencido de una idea y de que esa idea funciona en la realidad, cuando probablemente solamente funciona en la ficción. Sí, claro. Cuando ahí todo se soluciona muy, muy fácil, ¿no? Cuando es lo del... Que también ocurre, ¿no? Con lo de... También pasa en las series o en las películas, con lo que llaman el problema del tiny... Le llaman tiny village, ¿no? Tiny, como el pueblo diminuto, ¿no? Que todos se cruzan, todos se conocen. Que tú en una novela te parece útil o en una ficción, pero eso en la vida real no es aplicable, no es extensible de algún modo. Correcto, sí. Claro, porque siempre es una pregunta Solo pasa en Maine, interesante. eso. Solo pasa en Maine, que tú vas a Maine y está Stephen King tocando y tal. Eso ocurre, ¿eh? Eso ocurre cuando vives en ese mundo como el mundo semi-rural de Maine, donde todo es muy pequeño y todo el mundo, en efecto, todo el mundo se conoce. El que ¿no? te vende la miel, el que toca, el que no sé qué. En efecto. El que hace el café, luego hace no sé qué, sí. Así es. Y luego siempre es interesante preguntarte desde la otra perspectiva, ¿no? Hasta qué punto el azar y los cruces en tu vida son... o las cosas que parecen azar en tu vida son simplemente azar,
¿no? Y hasta qué punto creer en la casualidad y eso. Yo no creo yo no creo creo en el azar porque soy una persona razonable, pero no creo que la mayor parte de las cosas que pasan en la vida de uno pasen de casualidad. ¿No? En las novelas, lo que pasa en las novelas es que las cosas que ocurren de manera azarosa, porque porque tú las ves ocurrir en la superficie misma de la novela, te hace pensar que el azar y la coincidencia es como la gran regla que rige el mundo, ¿no? Y eso debe ser un Mm, engaño producto de la ficción, ¿no? sí, Mm. total. ¿Una cualidad que valores en una persona especialmente? O en un autor también, algo que te guste. A ver, dame 2 segundos para pensar en eso. Yo creo que iba a decir la sinceridad, pero creo que, para ser sincero, es más bien como la, la capacidad de reconocer cuando debes ser completamente sincero y cuando es mejor para Mm, otra persona que seas un poco más caritativo, digamos, no simplemente sincero, ¿no? mm. Ujú. Un héroe de ficción que te hubiera gustado Faverón en su infancia, alguien o en su adolescencia, alguien que te gustara especialmente de novelas, de películas, de cómics, de lo que sea. A ver, mi primera respuesta rápida tendría, además la primera que pasó a la mente inmediatamente fue el hombre araña, Ujú. Spider-Man, ¿no? Así lo llaman en Sí, España, Spider-Man. Spider-Man. Lo decimos Este, Spider-Man, que es un poco más así Spider-Man, ok. castellanizado. Bueno, suena mejor. Spider-Man. Yo recuerdo una cosa, cuando yo veía televisión de niño, había una serie de animación del Hombre Araña. eh, Habría unos 50 episodios que los repetían obsesivamente, todo el tiempo. O sea, cada episodio tú lo veías, terminabas viéndolo 10 o 15 veces porque lo repetían a cada instante. Pero lo curioso es que todos los episodios de esa serie el video y el audio estaban descoordinados. Entonces tú veías a los personajes mover la boca y unos segundos después escuchabas las palabras. Y yo veía esos episodios mientras mi hermano los veía divertidos siguiendo la historia y yo los veía con una enorme preocupación porque acerca de ese pequeño anacronismo, digamos, o no sincronía entre el audio y el video. Y ya creo que era probablemente un origen, una de las primeras muestras de que ese tipo de cosas, como la relación entre lo visual y lo auditivo iba a ser y la idea de pequeños baches y rupturas en el tiempo, digamos, cuando cuentas una historia, se iba a convertir en algo interesante para mí muchos años después cuando comencé a escribir, ¿no? O sea, muchas de mis novelas ocurren en tiempos distintos Mm, y los personajes, aunque estén como tú y yo ahora, uno frente al otro conversando, hay una cierta conciencia o sospecha en el lector a veces de que incluso cuando coinciden en el espacio no están coincidiendo en el tiempo, ¿no? El hecho de que yo vivo, en ese momento tú y yo estamos en el mismo espacio, pero hay una línea del tiempo para mí, que es mi historia como individuo, y hay otra para ti sí, distinta. O sea, esa especie de sospecha que siempre he tenido yo de que la gente no vive en el mismo tiempo, ya. ¿no? Aunque Bueno, estemos en el mismo espacio, ¿no? en Vargas Llosa, o sea, en Madame Vargas Llosa sucede eso, ¿no? Que hay líneas temporales diferentes que se cruzan, que Correcto, cada uno las sigue y que luego empiezan a tener influencia en la vida de los demás casi sin querer. Sí, sí, eso está muy correcto. presente. Cuando yo estaba escribiendo Vivir Abajo, hay dos personajes en Vivir Abajo que son muy centrales, George y Raimunda se llama. George, sobre todo, es el más protagónico entre los personajes de la Que novela, empieza con una doble entrada, ¿no? con una doble biografía Una de doble él. biografía que no Correcto. sabemos si es ella persona o son dos personas Correcto, diferentes. correcto. Que fue lo último que escribí de la novela fueron esas dos biografías, del día en que ya iba a mandarle Ay, qué la curioso. novela a mis editores. Pero hubo momentos, mientras escribía esa novela, yo había construido muy bien la línea temporal del personaje de George, por un Mm, lado, y luego la de Raimunda, esta argentina. Estos dos personajes se conocen en Paraguay en algún momento. Y cuando ya se habían conocido y estaba yo escribiendo el principio de la relación entre ellos dos,
por algún motivo revisé las páginas anteriores y me di cuenta de que había cometido un error, que para George era 1981 y para Raimunda era 1982. Y entonces me di cuenta de que tenía que corregir muchas cosas anteriores en la novela para hacerlos coincidir en el mismo tiempo. Y después me di cuenta de que dejar el error era más interesante. Los dos eran fanáticos de las películas de Herzog. Y entonces la relación entre ellos comienza con una conversación sobre Herzog. Y los dos han visto todas las películas de Herzog. Pero en algún momento Raimunda menciona una película que George no ha visto. Y eso es porque para ella es 1982, entonces ella ya vio Fitzcarraldo justamente, y él no. Y me di cuenta de que eso que fue un azar, que era un error originalmente, en vez de corregirlo, si dejaba el error y creaba esta ruptura temporal, ¿no? Entre estos dos personajes, los resultados de eso me parecían mucho más interesantes que simplemente corregir la novela, ¿no? Y lo digo porque para mí fue en mi vida como escritor, ese incidente en la escritura de Vivir Abajo fue crucial, porque me di cuenta de que a mí me interesaba mucho trabajar eso, explorar un poco eso, ¿no? La idea, un poco lo que te decía hace un minuto, ¿no? La idea de que cada personaje, cada persona, digamos, es protagonista de una historia diferente, ¿no? Por lo tanto, de una cronología, de un tiempo distinto, etcétera, ¿no? Y también de alguna manera cuando, ¿no? En conversación en la catedral, ¿no? Con lo de en qué momento se jodió el Perú, Zabala, ¿no? Es cuando tú puedes decir, pues mira, cuando empecé a ver Spider-Man y estaba mal sincronizado, ahí fue el momento en el que me di cuenta que las cosas no iban bien. Claro, es probable. Pero no sé, es una idea que a mí me atrae mucho la idea de que, digamos, por ejemplo, este momento, este instante, este es mi presente y es tu presente y es aparentemente el mismo, pero mi ayer, tú no sabes mucho acerca de mi ayer y yo no sé mucho acerca de ti ayer. Sí. Entonces, ayer fueron dos cosas completamente distintas para ti y para mí, mientras que estos minutos conversando son una coincidencia. Corremos paralelo, pero luego... Correcto, y luego eso se va a abrir otra vez, ¿no? Qué bueno. Y un último gran viaje que te haya gustado, que hayas hecho, que te haya parecido interesante. Mira, un viaje, bueno, interesante, yo diría incluso más que interesante, uno de los pocos viajes que para mí son como que, a pesar que es reciente, yo siento que me ha marcado mucho. En agosto del año 2023 estuvimos mi esposa, mi hija y yo en Jerusalén. Y fue agosto del año 2023. Lo que quiere decir que nos fuimos de Israel y 6 semanas después de los ataques de octubre, ¿no? vino, exacto, ¿no? Y entonces yo tengo una memoria muy fuerte y muy reciente de la ciudad de Jerusalén y de Tel Aviv en los días previos al inicio de la guerra, la tensión, la violencia que uno sentía ya en el aire, a pesar de que todavía no había comenzado el conflicto, o las partes más graves del conflicto, ni el ataque de octubre, ni todo el asunto tan terrible de Gaza, ¿no? Pero esa sensación, recuerdo caminar por Tel Aviv y en cada esquina uno veía protestas contra el gobierno de Netanyahu y de ciudadanos israelíes, ¿no? Y la sensación que tenía, lo que la gente te decía es que sentían que el gobierno de Netanyahu iba a caer en cualquier momento. Y luego, bueno, nos fuimos de ahí, fuimos a Atenas. El viaje en general fue muy interesante. Fueron un par de días conversando con Rodrigo Rey Rosa, el escritor guatemalteco en Atenas, y hablando acerca de la situación en Israel que nosotros habíamos visto. Y poco tiempo después regresamos a Maine y las noticias de la guerra. También porque me hicieron pensar mucho, esos días en Jerusalén me hicieron recordar mucho al ambiente de mi juventud, de Lima en la época de Sendero Luminoso, ¿no? Yeah. Esa sensación de violencia inminente, ¿no? De que tú no sabías en qué momento iba a ocurrir algo terrible, ¿no? Y
y la sensación de que cuando tú sientes que va a ocurrir algo terrible ocurre, ¿no? Mm. Es decir, nosotros nos fuimos de, del medio un poco con esa sensación, pero todavía no había ocurrido nada hasta un tiempo después, ¿no? Y ver las noticias luego fue casi una especie de confirmación casi pesadillesca, ¿no? De que la sensación que habíamos tenido de que algo atroz iba a comenzar pronto era cierta finalmente, ¿no? Luego, claro, los líderes políticos muy autoritarios cuando se sienten en peligro lo que hacen es multiplicar la locura, digamos, para salvar su propia posición, ¿no? Y yo creo que es parte de lo que ha ocurrido en los últimos 3 años en el Medio Oriente, es que en los dos lados, ¿no? Tienes líderes que quieren salvar su posición y una de las maneras en que lo hacen es incentivar la violencia, ¿no? Mutua, ¿no? Sí. Mm. ¿Un libro que regale mucho, o que haya regalado mucho Gustavo Faberón? Ja, yo no suelo regalar libros, porque, porque recuerdo hace unos años en una celebración familiar en la que, hace ya varios años, como 15 años o algo así, o 20 años, en la que alguna tía en la familia había organizado, se había encargado de armar pareja, cada uno tenía que comprar un regalo para alguien, Sí. para una persona solamente una persona de la familia, y todo el mundo compró regalos divertidos y yo compré, creo que fue yo el Supremo de Roa Bastos, una cosa así, y al final me tocó regalárselo a una sobrina que odia la literatura, y cuando vio que le estaba regalando una novela de 500 páginas, me miró con cara de horror. Y desde ahí dejé de comprar libros como regalo. Pero, a ver, el último libro que regalé... Tú no regalas libros, tú regalas amenazas. Casi o sea, porque también te he visto recomendar un libro que va sobre la melancolía, que también es un claro, tocho sí, también. sí. La anatomía de la melancolía. Anatomía de la melancolía. Sí, Que sí, son, tú imagínate regalar a alguien un libro que se llama Anatomía de la melancolía y que son 800 páginas. Son como 800 páginas, sí, además. Y es difícil de leer, además. Pero te iba a decir, hay un libro que leí hace poco, pero no es ficción ni nada de esto. Es un libro, el autor se llama Ian... no me había acordado del apellido, perdón. Ian Scott, probablemente. Te lo puedo buscar. El libro se llama John and Paul, A Love Story in Songs. Es una canción, es un libro sobre la relación entre John Lennon y Paul McCartney. Ian Leslie. Exacto, Ian Leslie, que es un excelente escritor. Es un libro que comencé sin muchas expectativas. Yo soy muy fan de los Beatles y he leído algunos libros sobre ellos y muy pocos son buenos, pero ese es un gran Sí. libro. Ese es un gran libro. Y es el último libro que regalé, que se lo regalé a un amigo que sé que lo iba a apreciar, ¿no? Eres muy fan de los Beatles. ¿Qué te parece? Cuando antes me hablabas de lo de tu comienzo con Eleanor Rigby y todo Ajá. esto, me venía a la cabeza la novela esta de Murakami, que empieza, Tokyo Blues, ¿no? Que empieza Ajá. con que el protagonista está escuchando en un avión Norwegian Wood, ¿no? Entonces de ahí hace una novela, ¿no? Correcto. Sí. ¿Qué te parece eso? Los Beatles como en la literatura o en la cultura popular, ¿cómo te gusta? ¿Cómo te parece que están representados? Yo no he encontrado muchas cosas en que, tipo novelas y ese Sí. tipo de cosas, en las que a mí me resulte particularmente satisfactoria la manera en que salude Mm. a los Beatles. Y de hecho mi plan de escribir Eleanor Rigby esa novela es una novela sobre los personajes de la canción, es sobre la canción, pero no es una novela en la que vayan a aparecer los Beatles como personajes, ni como referencia, ni nada de eso. En mis novelas hay ciertas alusiones a los Beatles, pero están más o menos... Veladas. sí, más o menos escondidas. En Mini Mosca, recuerdo, hay una historia acerca de Herman Melville, del tiempo que Herman Melville vivió en Lima. Y en mi novela él se enamora de una mujer. Y en la descripción de esa mujer, el narrador dice algo así como su nombre era McGill, pero a ella le gustaba que le llamaran Lil, pero todo el mundo la llamaba Nancy. Mm. Y ese es un verso de una canción de los Beatles, ¿no? De Rocky Raccoon. Entonces hay fragmentos de canciones de los Beatles que aparecen en novelas mías,
pero en general yo creo que yo nunca me animaría a escribir algo que sea una referencia a ellos como persona o a la historia de los Beatles, etcétera. Mientras que en cambio basar una historia en una canción de ellos sí me parece una idea atractiva, ¿no? Con Margarita te atreves, con los Beatles ya es demasiado. Con los Beatles ya... Los Beatles ya es, sí, ya es, Los ya Beatles mucho. ya es territorio sagrado ya. Correcto, eso es verdad. Sí. Y hablando de libros que regalas, también te he visto defender algo que poca gente defiende, no sé por qué. Has defendido mucho a la obra de Knausgaard, Sí, que, sí. que te parece A mí me muy parece bueno. espectacular, me parece un gran escritor. También otro regalo, también Claro. su lucha, Claro, ¿no? claro, sus 3.000 páginas de Sus diarios. de cómo fríe un huevo y Una sirve un carretilla café, ¿no? para dárselo a la gente, sí. Pero me parece espectacular, me parece espectacular. Y yo no sé, yo creo que parte de mi fascinación, porque en verdad puede ser que es fascinación, me gusta mucho, mucho. Lo he leído todo, creo. Este, incluso esta última serie de novelas, el día en que aparece la primera traducción, normalmente aparecen antes en inglés que en español, yo ya la tengo y ya la estoy leyendo. Este, parte de la fascinación tiene que ver con el hecho de que después de leer los primeros 2 o 3 Sí. volúmenes de mi lucha, yo mismo no entendía por qué me estaba gustando. Pero tiene como todos los elementos como para que tú dejes el libro de inmediato. Para empezar, que ¿no? sea guapo, que me pone muy nervioso ya. Que sale como la Ya, portada, ya. le usan como Claro. con su pelo largo, En rasgos efecto. nórdicos, todo esto. En efecto, en una especie de Thor, ¿no? Pero luego me he dado cuenta de que en sus novelas ocurre una cosa que me parece sumamente interesante, que hay tan pocos hechos visiblemente literarios, ¿no es cierto? O visiblemente dramáticos, o Sí. están tan diluidos, ¿no? En tantas páginas, que cuando ocurre algo, luego él tiene un talento que yo no he encontrado en muchos otros escritores, que es que puede hacer que un problema minúsculo, tú como lector lo tomes como si fuera un gran drama. Yo recuerdo muy bien un episodio, no recuerdo en cuál volumen está, pero recuerdo un episodio en una de sus novelas en el que el protagonista va a llegar de visita a la madre de su esposa o de Sí. su segunda esposa, creo, y esta es una persona a la que él quiere impresionar. Tiene la sensación de que su suegra, digamos, no lo ve muy bien a él, que no lo ve con muy buenos ojos, digamos. Entonces quiere hacer que la visita de esa señora sea perfecta en todo. Entonces piensa en el restaurante al que la va a llevar el día en que ella llegue y la lleva porque preparan una sopa que él cree que a ella le va a encantar y van y justamente ese día la sopa está muy mal preparada y la suegra lo mira y no le dice nada. Miren lo trivial que es toda la historia, ¿no? Bueno, pero me Y él, encanta. bueno, sufre un poco porque, ok, quedé mal otra vez y lo que fuera, y entonces va a su casa y en la noche no puede dormir, ¿no? Porque está angustiado porque la sopa no le gustó a la suegra. Entonces va a la cocina y se sirve un vaso con agua. eh, Comienza a tomar el agua, recuerda todo ese problema, le da un ataque de rabia y tira el vaso contra el mostrador de la cocina y el vaso se pega contra la pared y cae al piso y no se rompe, a pesar que es un vaso de vidrio. Y tú sientes una frustración increíble, es una frustración así como si fuera el conde de Montecristo que no puede hacer el hueco en la pared y escapar, pero a partir de un hecho tan trivial, me parece un gran talento eso. Y luego cuando llegas al último volumen y hay toda esta larguísimo, de sus cientos de páginas de digresión sobre el origen del fascismo Sí, lo europeo de Hitler, ¿no? Que y realmente mete ahí, Hitler y mete ahí todo como esto, mete. es tan fuerte y intelectualmente Nausgard me parece como muy penetrante, ¿no? Me parece una persona muy inteligente y sus libros me parecen muy inteligentes. Pero sí, eso. A mí me parece uno de los grandes escritores contemporáneos. Y me gusta lo que dices de cuando algo trivial empieza a tener unas dimensiones enormes, ¿no? Correcto. Hay una película ahora como motor de una historia, como premisa, ¿no? Hay una película ahora que a los oyentes que no la han visto a lo mejor les
que den 15 segundos más adelante o 30 para que no haya spoilers. Pero hay una película que se llama The Drama, sale Zendaya y Robert Pattinson, que la premisa me gusta mucho, luego ya, pero que son unos chicos que que están a punto de casarse, ¿no? Un matrimonio, y en la prueba del menú van con otros dos amigos y entonces empiezan a hablar cada uno de lo peor que han hecho en su vida, ¿no? Entonces uno dice, pues a una amiga mía le atacó un perro y yo me puse como de escudo, la usé como de escudo humano porque y cada uno empieza a contar una historia, y la chica dice, pues yo estuve a punto de iniciar ¿cómo se llama esto? Mass shooting, ¿no? En mi instituto de Estados Unidos. Wow. Un tiroteo. Wow. Entonces, el que se va a casar con ella empieza de repente a enloquecer 2 semanas, como en plan, bueno, esto lo debería haber sabido. Y dice, no, lo planeé fugazmente, no lo llegué a hacer. Pero otro empieza como a volverse loco, claro, diciendo, ¿con quién me estoy casando? Claro. Hay una violencia soterrada ahí. Claro. Dice, lo que no has hecho y reprimes en algún momento, claro, va a salir a la luz. Claro. Empieza a haber señales donde no las hay de una violencia ahí. Claro. Y eso también, que es como lo del guisante en la cama de la princesa que ya no puede dormir. De algo pequeño, una anécdota contada con humor, o de lo de la sopa de Nausgard, como ya no puedes dormir y te empieza a perseguir y te empieza a afectarte en tu vida cotidiana. Claro. Los mecanismos de la angustia, ¿no? Uno puede tener reacciones emocionales gigantescas o psicológicas gigantescas ante problemas que parecen muy, muy triviales, muy pequeños, ¿no? Sí, yo a veces cuando leo a Nausgard tengo la impresión de que uno tiene con ciertas películas de Bergman, por ejemplo, con ciertas, con las películas de Bergman que son como esta larga pelea entre dos Sí, de esposos, Sonata de Otoño, ¿no? ¿no? Claro, ¿no? Digamos que lo que desata el conflicto parece una cosa muy pequeña, un matrimonio, ¿no? todo esto, ¿no? Que es Eso, exacto, exactamente eso, sí. Escenas de la vida conyugal, creo que se llama. Eso, ¿no? Y a mí, bueno, por otro lado, a mí me parecen muy admirables los escritores o cineastas o lo que fuera que pueden crear estos grandes dramas a partir de cosas que son muy comunes. Sí. Porque yo no me siento así. Yo siento que para mí cuando algo dramático ocurre en una novela mía es enormemente dramático, ¿no? Entonces admiro a la gente que puede crear un drama realmente importante, interesante y que te cuestiona y lo que fuera, pero te das cuenta de que no es una historia, es algo que podría ocurrirle a cualquier persona en cualquier momento. Sí. ¿No? Dramas a partir de hechos bastante comunes. Digamos, ¿no? A mí lo que me sucede con Nausgard es que cuando le veo a una entrevista en el New York Times o algo así, o veo como al cámara o al entrevistador como subyugado por la belleza, ¿no? Como que incluso la foto dices, parece como que le han dicho, posa para mí, ¿no? Y ahí me viene en la cabeza esta frase de la película Superbad, que es una comedia esta de Jonah Hill y Emma Stone, que dice Jonah Hill día habla de un amigo y dice, pero has mirado a los ojos a no sé qué chico, y dice, bueno, es como la primera vez que escuchas a los Beatles. Pues cada vez que os una entrevista en Nausgard es como la primera vez que escuchas a los Beatles. No recuerdo ese día. Me acuerdo muy bien de la película, que la he visto más de una vez, pero no me acuerdo de ese diálogo. Y una charla con alguien que te haya impresionado por un escritor o alguien que te haya parecido increíble por su capacidad de oratoria o su capacidad de... A ti que a lo mejor tú tienes un poco de ansiedad social, como dices, alguien que te haya encantado verle, o tú que has hecho entrevistas, alguien que te haya parecido que tiene un don para eso. A ver, yo recuerdo de muy chico, en mi primer año en la universidad, probablemente una charla dada por el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, que me llamó, y no sé si ahora me fascinaría o no, pero recuerdo que en su momento me impresionó mucho
lo fácilmente que establecía conexiones entre la historia de Nicaragua, la política latinoamericana de esa época y las cosas que él escribía. Y él era como una especie de figura pop, Claro, además, que ¿no? era Porque era, sacerdote también y todo eso, claro, ¿no? y además era pocos años después de la revolución nicaragüense, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una cosa que recuerdo bastante. Recuerdo una conferencia dada que en verdad fue una charla bastante informal finalmente, pero de Alfredo Bryce Echenique allá en Lima también, y más o menos probablemente en la misma época. Luego, ¿conoces a Art Spiegelman, el autor de Sí, el de Maus? Maus, Ya, sí. yo vi una conferencia de él en la universidad en la que yo trabajo, en Bowdoin College, una conferencia suya acerca de cómo escribió Maus. Y toda la conferencia fue acerca de eso, desde el origen, las entrevistas, ¿no? Las entrevistas a la gente de su familia para ir preparándose, en qué momento se le ocurrió dibujar a los personajes como animales, la idea de que cuando él estaba haciendo eso todavía no había una moda, digámoslo así, ¿no? De escribir eh, cosas testimoniales sobre el holocausto que al mismo tiempo tuvieran una cierta irreverencia Mm, formalmente, digamos, en el lenguaje o lo que fuera. Y además la charla misma era un enorme espectáculo, ¿no? Porque era una charla en un teatro con una pantalla gigantesca y con una presentación en PowerPoint, pero eran dibujos hechos por él, mm, muchos dibujos recuperados de toda la historia de cómo escribió, mm. incluso los bocetos iniciales de Maus y todo eso, pero muchos otros eran dibujos hechos por él para las presentaciones, ¿no? Eso también me impresionó mucho, ¿no? La profunda seriedad y claridad de ideas de alguien que finalmente es un autor de cómic, Sí, ¿no? Que muy, muy intelectual, ¿no? Una gran densidad intelectual y al mismo tiempo increíblemente divertido, ¿no? Un gran orador. Curiosamente, alguien que también dice tener ansiedad una social. gran ansiedad social, ¿no? Pero es un gran presentador. ¿Sí? Qué bueno. Pues ya, de Ernesto Cardenal hay un libro ahora que se acaba de editar, se llama 100 de 100, que es toda su poesía, que la edición la hace Aitana Monzón. También muy, muy recomendable ese libro, me lo he leído hace poco. Un bocado perfecto que tenga Gustavo Faberón, algo de comer que te parezca insuperable. A ver, pues, la respuesta más trivial que puede dar un peruano es el ceviche peruano, pero realmente me encanta Mm. el ceviche limeño. Yo diría que eso. Hay un sándwich que se hace en Lima y no sé si se hace en otro, por ahí que es muy común y yo solamente lo identifico como peruano, pero que se llama butifarra, que es un sándwich de carne de cerdo Sí. con cebollas y un típico picante peruano con ají y lo que fuera, con mayonesa y algo más. Que a mí es una de las pocas cosas que busco cada vez que voy a Lima. Que añoras cuando estás ahí Sí, 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 sí. en Maine, ¿no? Sí, sí. Que dices, porque puedes encontrar alguna versión parecida, pero no será igual, ¿no? Claro, puedes tratar de hacerlo, digamos, Sí, pero no son los mismos ingredientes finalmente. ¿Qué es claro. lo que pasa con el ceviche? Digamos, en principio el ceviche es pescado y limón, ¿no? Y cebollas, y eso hay en cualquier lugar del mundo, pero luego no son las cebollas, no es el mismo pescado y no es el mismo picante. Sobre todo Mm. el ají, ¿no? El picante no es el mismo, ¿no? Bueno, Pero es increíble cómo se ha convertido en una superpotencia gastronómica de repente sí, sí, Perú, ¿no? O sí, sea, sí, sí, como sí, sobre sí. todo concretamente Lima, como es un lugar al que la gente va ahí a ver qué se está haciendo, Sí, es explorando. No, se traen aquí cocineros ahí muy bien valorados. correcto, es verdad. En los años, más o menos en la época en que me fui del Perú, el boom gastronómico estaba comenzando en esa época, alrededor del año 2000. Mm, Y luego se ha vuelto omnipresente, ¿no? Y tú no puedes... Una cosa que es curiosa es cuando, bueno, por lo menos a mí siendo peruano regreso, trato de ir casi todos los años a Lima, todo el mundo quiere verte en un restaurante. Tú le dices a alguien, vamos a vernos, lo que hubiera sido normalmente, vamos a tomar una cerveza, vamos a tomar un sí, café, vamos a almorzar o vamos a cenar. Y tú pasas un mes en Lima regresas con 4 kilos de más, ¿no? fácil, ¿no? Fácil. Una palabra que digas o escribas demasiado a menudo que tengas que luchar contra ella, Oh, ya, que te básicamente. La palabra básica. básicamente. Seguramente ya lo usé varias veces durante la conversación ahora, pero sobre todo dando clases me he dado cuenta de que la uso de una manera tan repetida que ya se vuelve
obstáculo. ¿Tus ¿no? clases son en inglés o...? Las dos cosas, pero cosas. es más frecuentemente en español. Sí. ¿Un poema que viaje siempre contigo y que a lo mejor te puedas saber de memoria? Yo tengo muy mala memoria, no puedo citar No digo que casi cites, pero que ningún alguna poema, que pero el tengas muy presente. yo diría que el que más recuerdo aparece bastante en Minimosca, es un poema de Vallejo, Los Nueve Monstruos de Vallejo, un poema que me hipnotiza por completo. Los Nueve Monstruos, no lo conozco. Los Nueve Monstruos. Lo leo. Es un extraordinario poema que mucha gente dice, mucha gente soy yo, en verdad, yo soy el que tiene la teoría, pero hay gente que tiene la teoría de que es el primer poema aparentemente es el primer poema que Vallejo escribió después de ver el Guernica Mm, en la Exhibición Mundial de París. Y un poco que tú puedes sentir eso, ¿no? Es Sí. un poema, es como un poema cubista, ¿no? Hay una bueno. como geometría extraña y tiene alusiones eh, a una violencia destructiva que cae del cielo, Sí, que cae perpendicularmente a nuestras manos, dice Vallejo, ¿no? sí, Es sí, casi una las descripción. bestias que hay en el Guernica, ¿no? Como Ya, claro, los animales que hay ahí, ¿no? Entiendo que también estarán de algún modo. claro. La primera película que recuerdas haber visto 2 veces, que te cautivó, que te fascinó. Primera película que recuerdo haber visto no sé cuál habré visto 2 veces, pero yo recuerdo la primera película que vi muchas veces fue Full Metal Jacket Sí, de Kubrick, esta de Kubrick. pero sí. muchas veces. Y luego la segunda que vi muchas veces fue La Naranja Mecánica y la tercera fue Barry Lyndon. Yo tuve una época de fascinación absoluta con el cine de Kubrick. Y El Resplandor, que la vi infinitas veces. ¿A tu ¿no? vecino Stephen King no le gusta El Resplandor? Odia la versión de Kubrick. muy injustamente. A mí la novela no me parece muy notable y la película me parece extraordinaria. Sí, a ¿no? mí también. Es una, pero a postura él no le muy, gusta, es ¿no? una postura muy de Stephen King, ¿eh? De Sí, este Kubrick que hizo una versión Sí, sí, mía. sí. Lo he visto más de una vez asumir ese tipo de posturas donde Sí. las mejores cosas que se hacen basadas en sus libros no le gustan. Y ¿no? luego cosas más las eleva, ¿no? Me acuerdo cuando Exacto. empezó Stranger Things, Claro. y dijo, esto es una maravilla. Exacto, es verdad. Y mi esposa y yo pasamos una noche en el Hotel del Resplandor, ¿no? Que está en Colorado. En una época en que yo vivía en el norte de Nueva York y mi esposa vivía en Colorado. Todavía no estábamos casados. Ella vivía en Boulder, Colorado. Boulder, Colorado es una zona rarísima, ¿no? En la que te encuentras todo tipo de personajes. Correcto. Sí, es un lugar muy extraño. Y no relativamente cerca de ahí, puedes ir conduciendo en unas cuantas horas, está el hotel, el Overlook Hotel, ¿no? El hotel de la novela, ¿no? Porque aunque King es de Maine, la novela ocurre en Colorado, ¿no? Y pasamos una noche en la habitación de los fantasmas, en la habitación de los muertos del hotel, ¿no? Sí. Boulder, Colorado, es en efecto uno de los lugares más extraños que yo he visto en mi vida. Y viví un par de veranos ahí cuando mi esposa estaba estudiando la maestría y el doctorado en la Universidad de Colorado. Recuerdo un día en que yo estoy hablando del año 2002 probablemente, fui a un Starbucks y pedí un café y pregunté por la zona de fumadores, ¿no? Y ese es un Starbucks que estaba al lado del campus de la universidad. Entonces, y la población universitaria norteamericana es muy poco fumadora, ¿no? Hay muy pocos fumadores en Estados Unidos entre los estudiantes y profesores universitarios. Pero había una zona de fumadores, entonces pregunté cuál era la zona de fumadores y me señalaron una terraza y salí a la terraza con mi café, prendí mi cigarrillo y un rato después me di cuenta de que toda la gente en las mesas alrededor estaba hablando, pero estaban hablando en un volumen muy alto. Era un lugar muy ruidoso, a pesar de que era una terraza abierta. Y luego de pronto hubo una pelea entre dos personas que estaban en mesas separadas. Y luego me di cuenta de que en general toda esta zona de fumadores era increíblemente violenta. La gente tenía una actitud increíblemente violenta. Y después, un amigo mío que era profesor ahí, Peter Elmore, que es un peruano, un novelista peruano, me contó que en efecto esa era la zona de fumadores del restaurante, del café, pero que como nadie fumaba, en verdad ya no funcionaba como zona de fumadores. Al lado del café hay un hospital psiquiátrico
y toda la gente que estaba en esa terraza eran pacientes. Era el club de la lucha del hotel, del Claro. hospital psiquiátrico. No era la zona de fumadores, sino la zona de la locura, era, ¿no? Pero yo, curiosamente, me Muy- demoré un rato en darme cuenta. Sí, un poco aquí en sobre el nido del cuco, ¿no? También un poco Ya, exacto, sí, sí. Sí. pero sí, Pero está sí, llena. Boulder es Pues un está llena más lugar y extraño. que hay zonas como medio de sectas, medio de por ahí, como Claro. las zonas de o asentamientos Bueno, de tú hablabas de gente. los más shootings Sí. Columbine es ahí nomás, es el pueblo al lado de Boulder, ¿no? Mm. Es un lugar que como Boulder parece increíblemente pacífico, tranquilo, etcétera, pero es, Algo ahí soterrado también, ¿no? claro, Sí, claro. sí. Un talento oculto que tenga Gustavo Faverón, algo que no sé, que se le dé muy bien y no mucha gente a lo mejor sepa, porque es algo, puede ser cocinar o puede ser jugar al fútbol. Ya quisiera que fuera el fútbol, pero no es el fútbol. Pero no soy un mal pintor y pinto bastante. Le dedico más tiempo a pintar que a escribir, de hecho. Y la pintura es algo que me ayuda a escribir. Cuando siento que estoy comenzando a escribir mal, no quiero decir sin inspiración, pero que estoy comenzando a escribir un poco mecánicamente y que no estoy sintiendo placer en lo que estoy escribiendo, en vez de quedarme sentado frente a la pantalla y malograr el texto, prefiero irme a pintar, ¿no? Entonces, en mi biblioteca, en casa, eh, he separado una parte de la biblioteca para que sea mi taller de pintura y eso es algo que hago. Nunca he vendido un cuadro, pinto para mí. La gente que ve los cuadros les suele gustar y algunas personas me piden que les regale cuadros y yo se los regalo encantados porque si no los boto. Lo que hago al final es Sí, botarlos porque es difícil almacenar claro. muchos cuadros y además tengo la mala costumbre de pintar en formatos muy, muy grandes. Son cuadros de 2 metros por 2 Es que metros. Así, tus ¿no? novelas de 600 páginas, Sí, 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 los sí. cuadros que Sí, no sí, caben. Sí, sí, todo a lo sí. caballo grande ande no ande. Como dicen. Ya, tengo esa, sí, vocación como un poco expansiva, me he dado Sí, cuenta por lo menos con las artes, sí. ¿no? ¿Y qué tipo de pintura haces? Y eso es bien, yo no tengo un estilo, de hecho, no es que no tengo un estilo, es como que tengo muchos que son muy distintos entre sí y un día puedo tener ganas de pintar un cuadro perfectamente eh, figurativo y luego algo que sea completamente geométrico. En general lo que más me atrae, yo imagino que sería un poco comparable con lo que en Estados Unidos llaman el expresionismo abstracto, Mm, ¿no? Un poco eso. Hay un pintor americano que a mí me fascina, se llama Diebenkorn, que en Minimoja, de hecho, hay un personaje que es una versión de él que se llama Dickenborn en la novela, este, que digamos, un poco menos conocido que los otros expresionistas abstractos, pero me interesa mucho ese tipo de pintura en el que tú juegas con el espacio negativo y los grandes campos de color, sí. ¿no? Como Rothko, ese tipo de pintores que pintan como grandes superficies aparentemente monocromáticas, digamos, y luego una gran concentración de imágenes en un sector muy pequeño del cuadro. Y suelo tratar de hacer eso, digamos. Como te digo, los demás dicen que están bien, a Sí. mí no me fascinan los resultados, pero el ejercicio sí, el hacerlo sí, me gusta Eh, mucho, ¿eh? ¿El primer disco que te compraste? Eso es fácil, eso fue no era un disco, era un cassette, porque yo soy de Mm, esa sí. edad. Este, era Tug of War de Paul McCartney. Pero ahora que lo pienso, no es verdad. Ese fue el primer disco que es la primera novedad, digamos, que yo fui a comprar cuando era un disco muy nuevo. Pero eh, yo creo que el Led Zeppelin 3 o 3 o 2 no me acuerdo. El disco de Led Zeppelin fueron los primeros. Y luego los Beatles. Luego compré Mm, todos los Beatles. Mi hermano y yo estudiábamos en la misma escuela sí. y mis padres nos daban dinero para regresar en taxi a casa y nosotros regresábamos caminando para no gastar el dinero para luego invertirlo en comprar música.
Tendría unos 13 años, 12 años probablemente, eh, cuando comencé a comprar discos. Fue ese tipo de cosas, ¿no? El rock clásico, digamos, ¿no? Qué bueno. ¿Cuál dirías que es tu estado de ánimo actual? A ver, yo soy muy voluble. Como no tengo como largos periodos en mi vida en que tenga una misma, este, no soy tampoco de extremos, digamos, ¿no? Pero tampoco mantengo un mismo estado de ánimo mucho tiempo. Y hay ciertas cosas que cambian mi estado de ánimo por completo. Mm. Puedo tener una visión completamente optimista del mundo un día y luego todo lo opuesto 2 o 3 días después, ¿no? Y a veces depende de una pequeña cosa que cambia por ahí, ¿no? Cuando no hay, en ese momento que tengo presentaciones por delante y luego tengo que viajar a un festival en Suiza y luego presentaciones en Austria y ya te conté de mi ansiedad, yo creo que eso es lo que más me está dominando en los últimos días, es la ansiedad. Pero luego siempre es preliminar, siempre es anterior, ¿no? O sea, los eventos mismos nunca me siento mal durante un evento, pero los horas y días anteriores sí. Sí. Hay una frase que me gustó en tu libro Vivir Abajo. Decía, la gobierna una especie de alegría melancólica o tal vez una conformidad con la vida que ella quiere hacer pasar por alegría. A lo mejor estás ahí un poco en ese punto, ¿no? Una alegría melancólica. Yo creo que ese tipo de sentimientos y emociones ambiguos que tienen un poco de ambas cosas, yo creo que yo me identifico con eso porque en esos rápidos cambios de estado de ánimo que tengo hay muchos momentos de tránsito, ¿no? En los que todavía estoy sintiendo algo del anterior antes de entrar por completo en lo que viene después, ¿no? Sí. Y para terminar, un lema que puedas tener presente en tu vida de algún modo o un consejo que des en tus clases o para gente que escribe o que para ti mismo que tengas presente y que te repitas de alguna manera. No para mí, yo no soy no. Para mí mismo no. Como consejo para mis estudiantes, yo suelo decirles, recomendarles a mis estudiantes tratar de hacer con su vida más las cosas que quieren hacer, más que las cosas que sienten que deben hacer. Y en la medida de lo posible, porque mis estudiantes son estudiantes de los últimos años de la universidad y están como a punto de de regresar al mundo real, digamos. Y están pues en los meses o años anteriores a decidir gran parte de lo que va a ser el resto de su vida. Trato de convencerlos de que uno puede, además porque mis estudiantes son estadounidenses, ¿no? Y tienen en la cultura estadounidense hay mucho esta idea de que hay que ser productivo, profesional, encontrar un oficio y un trabajo, ¿no? Y ser parte del mecanismo de producción. Devolver el student loan. Exacto, no solo comienza su vida llenos de deudas. Los míos en particular no, porque en la universidad en la que estoy han descubierto algún mecanismo fantástico para que los estudiantes salgan sin deudas. La universidad les presta el dinero y luego no les pide que lo devuelvan. En base a donaciones, ¿no? De exalumnos y lo que fuera. Pero los americanos tienen muy clara esta cosa, ¿no? De que tienen que ser productivos y entonces inventan la idea del hobby, ¿no? De que hay una cosa que sí les gusta hacer, pero que no es la cosa que hacen para vivir, ¿no? Yo trato de aconsejarles, y a veces me pongo yo mismo como ejemplo, tal vez no debería, pero digamos, yo entré a la universidad para ser abogado, yo estudiar derecho, leyes, ¿no? Y en algún momento, terminado el primer año, dije, no, voy a estudiar literatura aunque me muera de hambre, digamos. Y con el tiempo fui descubriendo que no tenía que morirme de hambre, que podía vivir bien, no exclusivamente de ser escritor, pero sí exclusivamente de la literatura. Es todo lo que he hecho desde los años 90 en que escribía reseñas de libros en el Perú. Luego de eso lo que he sido es pues estudiante doctoral y profesor universitario, escritor, columnista y ese tipo de cosas. Finalmente, yo no sé si soy feliz, pero sé que hubiera sido profundamente infeliz, probablemente como abogado, sin hacer nada de lo que yo realmente quería hacer, ¿no? Entonces un poco, y es probablemente el más cheesy, ¿no? En el guachafo, decimos en Perú,
de los consejos, pero digamos el gringo follow your heart, ¿no? Sí. Haz realmente lo que Sí. quieres hacer con tu vida. Yo creo que es lo más cercano a un consejo que me gusta dar. Y me encanta que es el subconsejo ese, no sé si soy feliz, pero sé cómo podría haber sido infeliz. Ya, ¿Sabes? no, sí, Exacto. eso lo tengo muy claro, ¿no? Eso lo tengo muy claro. Gustavo, me lo he pasado fenomenal charlando contigo, ha sido un gusto conocerte. Cuando estaba leyendo tu libro decía, pues a ver si un día indago en la mente de este escritor que me parece fascinante y además eso, insondable, y que todo el mundo se acerque, que le interese a Madame Vargas Llosa, que es un libro muy recomendable y para mí de los mejores que he leído este año, sin duda. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por lo que dices, por el comentario. Yo me la paso muy bien también, además, Mm. sin ninguna ansiedad social.